El ataúd de mi madre descendía lentamente en la tierra húmeda del cementerio de Valencia, y yo, de pie bajo la lluvia que caía como lágrimas olvidadas, sentí que el mundo se rompía de nuevo bajo mis pies. «Clara, no eres bienvenida aquí», gritó mi hermano mayor, su voz un trueno que ahogaba el murmullo de los rezos, mientras el cura fingía no oír. En ese instante juré que no lloraría, no delante de ellos, no después de todo lo que me habían arrebatado 5 años atrás. Valencia, mi Valencia, la ciudad de las naranjas y las fallas ardientes, se sentía ahora como una traidora. Las torres de la Seu se erguían imponentes contra el cielo gris, recordándome las tardes de infancia en las que mi madre me llevaba a la Plaza de la Virgen, donde el agua de la fuente parecía susurrar secretos de amor eterno. Pero aquellos secretos se habían marchitado como las flores de azahar en invierno. Yo era Clara, la hija pródiga, la que había sido expulsada de su propio hogar por amar a una mujer. Julia. Su nombre aún quemaba en mi pecho como una brasa. Todo empezó en aquella noche de verano del 2020, cuando el calor valenciano se pegaba a la piel como una promesa rota. Tenía 23 años y Julia y yo nos habíamos encontrado en una de esas fiestas improvisadas en el Carmen, el barrio bohemio donde los grafitis en las paredes contaban historias que las familias como la mía preferían ignorar. Ella era la fotógrafa itinerante con su cámara colgada al cuello como un talismán, capturando la esencia efímera de la vida. Yo, estudiante de literatura en la Universitat de Valencia, soñaba con escribir novelas que desafiaran las normas invisibles de nuestra sociedad conservadora, esa que aún susurraba a maricón en las sombras de las procesiones de Semana Santa. Nos besamos por primera vez bajo los arcos de la lonja de la Seda, con el aroma a jazmín invadiendo el aire. Fue un beso que sabía a rebeldía y a sal de mar, porque Valencia siempre huele a Mediterráneo, incluso en las noches más calurosas. Eres como un verso de Lorca, me dijo ella, riendo, y yo me sonrojé como una niña. Lorca, el poeta andaluz que amó en secreto y pagó con su vida por ello. En España, el amor como el nuestro aún era un eco de aquellas tragedias. Nuestra relación floreció en secreto. Paseábamos por el jardín del Turia, ese río seco convertido en pulmón verde, donde los ciclistas nos ignoraban y los pájaros cantaban sin prejuicios. Julia me enseñó a ver el mundo a través de su lente, las paellas humeantes en los mercados de Ruzafa, las mujeres mayores tejiendo encajes en las plazas, las fallas que ardían cada marzo como purificación colectiva. Pero en casa, mi madre fingía no notar mis ausencias prolongadas, y mi padre, el estricto farmacéutico del barrio de Benimaclet, se refugiaba en su periódico, murmurando sobre valores familiares que yo sabía que eran solo excusas para el control. El secreto se rompió una tarde de octubre, cuando el viento del este traía el olor a mar y a tormenta. Julia y yo habíamos pasado la noche en su pequeño apartamento en el Ruzafa, un rincón caótico lleno de libros de Machado y fotos en blanco y negro de Andalucía. Regresé a casa con el cabello desordenado y una marca sutil en el cuello que no pude ocultar. Mi hermano Pablo, el mayor y el favorito, me esperaba en la puerta con una sonrisa que se torció en desprecio al ver mi estado. ¿Dónde has estado, Clara? ¿Con esa amiga tuya? Su voz era un veneno lento. Intenté pasar de largo, pero él me agarró del brazo. Papá lo sabe todo. Te ha visto con ella en la playa de la Malvarrosa. ¿Crees que somos idiotas? El escándalo estalló como una falla mal construida. Mi padre irrumpió en la sala, su rostro enrojecido por la rabia y el coñac que bebía a escondidas. Mi madre, sentada en su sillón de terciopelo desgastado, se cubría la boca con un pañuelo bordado, como si mis pecados fueran una plaga. Eres una vergüenza para esta familia, rugió él, golpeando la mesa de caoba que había heredado de su abuelo. En Valencia, en España, no toleramos eso. Sal de esta casa ahora mismo. Lloré, supliqué, pero las palabras rebotaban contra las paredes adornadas con crucifijos y fotos de comuniones. Julia me esperaba fuera, en su viejo Seat rojo con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Vámonos, Clara. Te quiero, y eso es lo único que importa. Pero dolía. Dolía dejar atrás la casa donde había nacido, el limonero del patio que mi madre cuidaba con devoción, las cenas de paella los domingos donde reíamos hasta que el sol se ponía. Nos mudamos a Madrid, buscando anonimato en la capital, donde el orgullo se celebra con banderas arcoíris y la gente parece más tolerante. Pero el exilio duele en el alma. Julia trabajaba como freelance, capturando bodas y protestas feministas en la Puerta del Sol.
Yo conseguí un puesto en una librería de Malasaña, rodeada de ediciones olvidadas de La casa de Bernarda Alba, esa obra de Lorca que ahora leía como un presagio. Llamaba a mi madre en secreto, sus conversaciones eran un hilo frágil. Hija, vuelve. Tu padre se calmará. Pero él nunca lo hizo. Pablo, en cambio, me enviaba mensajes venenosos. No manches el apellido. Eres una aberración. Los años pasaron como páginas de un libro que no quieres terminar. Julia y yo nos amábamos con la ferocidad de quienes han sido desterrados. Viajábamos a Barcelona en tren, besándonos en los bancos del Park Güell, o a Sevilla, donde el Guadalquivir reflejaba nuestras sombras entrelazadas. Pero siempre volvía el fantasma de Valencia, las fallas, el Corpus Christi con sus alfombras de flores, las noches de terrazas en el Cabanyal donde los pescadores contaban leyendas de amores prohibidos. Luego llegó la llamada. Era una mañana de noviembre del 2025, gris y fría en Madrid. Mi teléfono vibró con el número de mi tía Rosa, la hermana menor de mi madre, la única que aún me hablaba. Clara, tu madre. Ha muerto. Un infarto. El funeral es mañana. El mundo se detuvo. Mi madre, la mujer que me había amamantado bajo los naranjos de la huerta valenciana, la que me enseñó a rezar el rosario mientras horneaba buñuelos, se había ido sin que yo pudiera despedirme. Julia me abrazó esa noche, su cuerpo cálido contra el mío en nuestra cama deshecha. Ve, amor. Por ti y por ella. Sabía lo que significaba, enfrentar a mi familia, a Pablo, a mi padre, que a sus 70 años aún dirigía su farmacia con puño de hierro. Pero el lazo de sangre tira, como dicen en España, más fuerte que el orgullo. El vuelo a Valencia fue un borrón de nubes y recuerdos. Al aterrizar en Manises, el aeropuerto con su cerámica azul, sentí el abrazo sofocante del Levante. Un taxi me llevó al cementerio de La Salve, donde la tierra roja se mezclaba con el luto. Y allí estaba, mi familia, vestida de negro como cuervos en una procesión. Pablo, con su barriga incipiente y su traje barato, me vio primero. ¿Qué haces aquí? Después de lo que hiciste. No he hecho nada, Pablo. Solo amar. Mi voz temblaba, pero levanté la barbilla. Mi padre, encorvado por los años, me miró con ojos que ya no ardían, solo apagados. Quédate atrás, Clara. No perturbes el descanso de tu madre. El cura entonó el Yo soy la resurrección y la vida, y la lluvia arreció, empapando mi vestido negro. Pensé en Julia, que se había quedado en Madrid por trabajo, prometiendo venir si la necesitaba. Pero en ese momento, sola bajo el diluvio, juré que descubriría por qué mi madre me había llamado 2 días antes, su voz débil en el teléfono. Clara, hija, hay algo que debes saber. Vuelve pronto. Después del entierro, la casa familiar en Benimaclet me recibió como una tumba viva. El limonero del patio había crecido descontrolado, y el aire olía a azahar marchito. Mi tía Rosa me abrazó en la puerta, susurrando, tu madre te quería más de lo que crees. Hay un sobre en su habitación. No se lo digas a tu padre. Subí las escaleras crujientes, el corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa. La habitación de mi madre era un santuario de reliquias, el rosario de cuentas de nácar sobre la mesilla, fotos de nuestra infancia en la playa de El Saler, y en el cajón del armario, envuelto en un pañuelo de Manila, el sobre. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro una carta manuscrita y un documento notarial. Mi querida Clara, comenzaba la carta. Si lees esto, es porque me he ido antes de confesarte la verdad. Tu padre no es quien crees. ¿Y tú? Tú eres la heredera de todo. Perdóname por el silencio. El testamento secreto. Mi madre, en un acto de rebeldía tardía, había cambiado todo a mi nombre, la casa, la farmacia, las tierras en la huerta. Por el amor que te negaron, te doy lo que mereces. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Pero, ¿por qué secreto? ¿Por qué no me lo dijo en vida? Bajé al salón, donde la familia se reunía para el velatorio. Pablo bebía vino tinto de la bodega familiar, contando anécdotas de mi madre que sonaban falsas, como si estuviera ensayando para un guión. Mi padre, sentado en su sillón, fumaba un puro con manos temblorosas. Clara, siéntate. Hablemos como adultos. ¿Adultos? ¿Como cuando me echasteis por ser quien soy? Mi voz cortó el aire como un cuchillo valenciano.
Pablo se atragantó con su copa. Eso fue por tu bien. Por la familia. Julia esa. Nos ha traído desgracia. Mencionarla fue como invocar un demonio. Julia, mi Julia, la mujer que me había salvado del abismo. Recordé nuestra primera pelea en Madrid, cuando el estrés del exilio nos hizo gritar en el metro abarrotado. No puedo seguir escondiéndome, le había dicho. Ella con su acento andaluz suave me calmó, el amor verdadero no se esconde, Clara. Lucha por él. Pero ahora, en esa casa cargada de secretos, sentí que el pasado se enredaba como las calles laberínticas del Carmen. ¿Dónde está el testamento oficial?, pregunté sosteniendo el sobre. Mi padre palideció. No hay tal cosa. Tu madre no dejó nada. Mentía. Lo vi en sus ojos, esos ojos que una vez me miraron con orgullo en mi primera comunión. Mi tía Rosa intervino, su voz un susurro: Antonio, basta. Clara merece la verdad. La verdad. Palabra que en España, tierra de inquisiciones pasadas, aún asusta. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las persianas, me encerré en mi antigua habitación, la carta arrugada en la mano. Llamé a Julia. Amor, necesito que vengas. Hay un testamento. Y un secreto que podría destruirnos a todos. Su voz, cálida como el sol de Andalucía, me ancló: estoy en el tren. Llego al amanecer. Pero en el silencio de la noche valenciana, no podía ignorar la duda que crecía: ¿y si mi madre había guardado más secretos? ¿Y si Julia, mi refugio, ocultaba algo propio? Los primeros rayos del sol filtrándose por las persianas de madera tallada me encontraron despierta, con el peso del sobre en el pecho como una cruz de procesión. Valencia despertaba con su bullicio habitual, el claxon de los autobuses en la Gran Vía, el aroma a pan recién horneado de la panadería de la esquina, y en la distancia, el eco de las campanas de la iglesia de San Valero. Pero nada de eso calmaba la tormenta en mi interior. Mi madre, esa mujer devota que asistía a misa todos los domingos en la basílica, había desafiado al patriarcado en su lecho de muerte. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes, cuando yo sangraba por su silencio? Bajé a la cocina, donde el café humeaba en la cafetera antigua, un ritual que mi madre mantenía con esmero. Pablo ya estaba allí, removiendo su taza con una cuchara que tintineaba como un aviso. ¿Dormiste bien, Como si no hubieras roto esta familia. Su tono era sarcástico, pero debajo latía el miedo. Siempre había sido el hijo perfecto, casado con una mujer sumisa de la parroquia, 2 niños en el colegio jesuita, y una vida que encajaba en el molde valenciano de familia nuclear intocable. No la rompí yo, Pablo. La rompisteis vosotros al elegirme como chivo expiatorio. Serví café en una taza con flores pintadas a mano, herencia de la abuela materna. Él resopló. Mira quién habla. Tú y tú. Vicio. Mamá se avergonzaba de ti. Por eso no te llamó en sus últimos días. Sus palabras fueron un puñetazo. ¿Avergonzaba? La carta decía lo contrario. Ella me amaba. Y lo probaré. Saqué el sobre, pero antes de que pudiera hablar, la puerta principal se abrió con un chirrido. Mi tía Rosa entró, empapada por la llovizna matutina, con una carpeta bajo el brazo. Clara, hija. Vamos al notario. Hoy mismo. No esperemos a que tu padre despierte. El notario era un hombre menudo en un despacho oscuro de la calle Poeta Querol, rodeado de legajos polvorientos y retratos de juristas decimonónicos. Se llamaba don Emilio, con bigote recortado y gafas de montura dorada, el tipo de valenciano que colecciona sellos y vota al PP. Nos miró por encima de las lentes mientras desplegaba el testamento. Señora Isabel lo dejó todo a su hija Clara. La vivienda, el negocio farmacéutico, incluso las parcelas en Alboraya. Fecha, hace 6 meses. Sellado ilegal. Pablo, que nos había seguido como un perro guardián, palideció. Imposible. Mamá me prometió la farmacia a mí. Soy el varón. Don Emilio alzó una ceja. La ley no distingue géneros desde 2005, señor. Y su madre fue clara: por los errores del pasado corrijo el futuro. En el taxi de regreso el silencio era espeso como la niebla del Turia. Rosa me tomó la mano.
Tu madre descubrió algo sobre tu padre, Clara. Un affair antiguo con una mujer del pueblo. Lo mantuvo en secreto por vergüenza, pero cuando enfermó, decidió equilibrar la balanza. Tú, su hija valiente, merecías justicia. Justicia. Palabra que en España evoca las transiciones post-Franco, las fosas comunes aún sin abrir. Pero para mí, era solo el comienzo de la guerra. Al llegar a casa, mi padre estaba en el salón, hojeando el Levante EMV con manos temblorosas. ¿Qué es esto de notarios? Tramas contra mí en mi propia casa. Le mostré el documento. Sus ojos se nublaron, no de ira, sino de algo peor, derrota. Isabel. ¿Por qué? Yo la amé. Se hundió en el sillón, el puro apagado entre los dedos. Por un instante vi al hombre que me llevaba a la playa de Cullera en su viejo Simca, riendo mientras comíamos fartons empapados en chocolate. Pero ese hombre había muerto con mi salida. Amor no es posesión, papá. Amor es aceptar. Mi voz se quebró. Pablo irrumpió, esto es una traición. Mamá estaba loca por tus influencias, Clara. Llamaré a un abogado. Salió dando un portazo, y el eco resonó como un presagio. Esa tarde, mientras el sol pintaba de oro las torres de la ciudad de las artes y las ciencias, recibí el mensaje de Julia. Llego en 1 hora. Te extraño. Mi corazón latió con fuerza. Julia, mi andaluza de ojos fieros, la que me había enseñado a bailar sevillanas en las noches de Madrid para ahuyentar los demonios. Pero, ¿le contaría todo? ¿El testamento, los secretos de mi padre? Nuestros últimos meses habían sido tensos, ella absorbida por un proyecto fotográfico sobre mujeres LGTB en el sur, yo ahogada en el resentimiento por mi familia. Te quiero, pero a veces siento que no soy suficiente para sanar tus heridas, me había dicho una noche y esas palabras aún dolían. La vi bajar del taxi en la plaza del ayuntamiento, su silueta recortada contra la fuente de la escultura de la dama. Llevaba un abrigo camel y bufanda roja, el cabello corto revuelto por el viento. Corrí hacia ella, y nos abrazamos como si el mundo se acabara. Clara, mi vida, murmuró contra mi cuello, su acento arrastrando las eses como un secreto compartido. Caminamos por las calles empedradas del centro histórico, deteniéndonos en una heladería de la calle de la Paz para comer horchata con fartons, ese ritual valenciano que siempre nos reconfortaba. Le conté todo, el funeral, el testamento, la confesión de Rosa sobre el affair de mi padre. Julia escuchaba, sus ojos marrones fijos en los míos, la mano entrelazada con la mía bajo la mesa. Es una victoria, amor. Tu madre te vio como eres, fuerte, digna. Pero noté una sombra en su expresión, un titubeo cuando mencioné a Pablo. ¿Qué pasa?, pregunté. Ella suspiró, removiendo la horchata. Recibí un email de tu hermano hace semanas. Intentó sobornarme para que no volviera. Dijo que si aparecía, destruiría lo poco que queda de la familia. Mi sangre se heló. ¿Soborno? ¿Cuánto? Julia apartó la mirada. 5.000 euros. Le dije que no, pero... Clara, ¿por qué no me lo contaste antes? ¿Confías en mí? La pregunta colgaba como una guillotina. ¿Confiar? Después de 5 años, ¿dudaba? Recordé las noches en que ella llegaba tarde de sesiones fotográficas, oliendo a perfume ajeno, y yo, celosa, revisaba su teléfono como una inquisidora. Lo siento, murmuré. El miedo me come viva. Nos besamos allí mismo, un beso casto pero cargado, que sabía a horchata y a promesas rotas. Esa noche en la casa, la tensión era palpable. Mi padre se había encerrado en su estudio, rodeado de frascos de medicinas y facturas impagas. Rosa preparó una fideuá en la cocina, intentando normalizar lo imposible. En Valencia, la familia come junta, pase lo que pase. Julia, con su encanto sureño, charló con ella sobre las fallas, y por un momento, reímos como en los viejos tiempos. Pero Pablo regresó al anochecer, ebrio y furioso, con un abogado de alquiler a cuestas, un tipo seboso llamado don Vicente que olía a colonia barata. Esto se impugna, proclamó, agitando papeles. Falta de capacidad mental en la testadora. Y conflictos de interés por la orientación de la heredera. La palabra orientación cayó como una bomba. Julia se tensó a mi lado, su mano apretando la mía.
Esto es discriminación pura, exclamó ella, su acento andaluz afilado como un cuchillo. Mi padre intervino por primera vez, basta, Vicente. Isabel quería así. Déjenla descansar. El abogado se marchó refunfuñando, pero Pablo se quedó, mirándonos con odio. Tú, Julia, eres el veneno. Si no fuera por ti, Clara estaría casada, con hijos, normal. Julia se levantó, imponente. Normal como tú, bebiendo para olvidar que tu mujer te engaña con el carnicero del mercado. ¿Cómo lo sabía? Pablo palideció, y yo miré a Julia con sorpresa. Lo vi en Instagram, susurró ella después. Fotos inocentes pero obvias. La revelación fue un terremoto. Pablo salió dando tumbos, gritando maldiciones. Mi padre, derrumbado, confesó, el affair de Isabel fue conmigo primero. Yo la engañé con una enfermera en los 80, durante la transición. Ella lo perdonó, pero nunca olvidó. Por eso. El testamento. Lágrimas rodaron por su rostro arrugado. Me acerqué vacilante y lo abracé por primera vez en años. Papá, el perdón no borra el daño, pero podemos empezar. Julia nos observó, su expresión una mezcla de empatía y reserva. Esa noche en la cama de mi infancia nos amamos con ternura, susurrando planes para el futuro, reformar la farmacia en un centro LGTB, plantar naranjos en la huerta. Pero en la oscuridad, Julia murmuró, hay algo que debo decirte, Clara. Sobre mí y tu hermano. El corazón se me paró. Otro secreto. Reacción. El reloj marcaba las 3 y Valencia dormía, ajena al vendaval que se avecinaba. La confesión de Julia llegó como un rayo en la noche valenciana, cuando el mistral soplaba desde el mar y hacía crujir las persianas como huesos viejos. Estábamos enredadas en las sábanas de lino de mi habitación de niña, con pósters descoloridos de cantantes pop pegados en la pared, testigos mudos de mi inocencia perdida. Su cabeza descansaba en mi pecho, y el ritmo de mi corazón traicionero la arrullaba. Clara, amor, prométeme que me escucharás sin juzgar. Asentí, aunque el nudo en la garganta me ahogaba. Julia se incorporó, su silueta iluminada por la luna que se colaba por la ventana, pintando sombras en su piel oliva. Hace 3 años, en Madrid, durante esa exposición en la Casa de América. Pablo me contactó. No por soborno, sino por algo peor. Me pidió que lo ayudara a curarte. Dijo que si fingía romper contigo, te haría volver a Valencia, a la normalidad. El mundo se inclinó. ¿Fingir? ¿Curarme? Esas palabras eran un eco del pasado, de terapias de conversión que España había prohibido en 2018, pero que aún susurraban en familias como la mía. ¿Y tú? ¿Qué le dijiste? Mi voz era un hilo. Le dije que se fuera al infierno. Pero... Clara, le envié fotos. Nuestras fotos inocentes de viajes. Para que viera que éramos felices, que su odio no nos tocaba. Lágrimas brillaban en sus ojos. ¿Por qué no me lo contaste? Porque el miedo, siempre el miedo. Julia, la fuerte, la que posaba desnuda para sus autorretratos artísticos, admitía vulnerabilidad. Tenía miedo de que dudaras de mí. De que pensaras que jugaba con tus sentimientos. Nos abrazamos sollozando en silencio, mientras el reloj de la torre de Benimaclet daba las 4. En ese momento odié a Pablo con una furia que me hacía temblar. Mi hermano, el que me empujaba en el columpio de la huerta cuando éramos niños, ahora era el villano de mi propia tragedia. Pero también compadecí a Julia, cargando ese secreto como una penitencia flamenca. Al amanecer, decidimos confrontarlo. Valencia se vestía de luz con el mercado central abriéndose como una joya Art Nouveau, vendedores gritando frescos los tomates de la huerta. Caminamos hasta la farmacia, un local estrecho en la calle de San Vicente con vitrinas de jarabes y cruces de Caravaca colgadas en la puerta. Pablo llegaba en su coche ojeroso y con resaca, pero al vernos, su rostro se endureció. Fuera de aquí. Esto es mío. No, Pablo. Es mío. ¿Y tú? ¿Intentaste curarme? Las palabras salieron afiladas. Él retrocedió, chocando contra el mostrador de madera pulida. Era por tu bien. Mamá sufría viéndote así. Una aberración en nuestra sangre.
Julia intervino, su voz firme, tu bien es control, Pablo. Envíale fotos a tu mujer, a ver si ella te cura. Él palideció balbuceando excusas sobre presión familiar, tradiciones valencianas. Pero yo vi la verdad, envidia. Envidia de mi libertad, de mi amor auténtico mientras su matrimonio se desmoronaba en mentiras. El enfrentamiento escaló cuando mi padre apareció, alertado por el barullo. Basta, hijos. Esta farmacia es de todos. Pero Pablo, en un arrebato, agarró un frasco de vidrio y lo lanzó contra la pared, estallando en 1000 pedazos como nuestra infancia. No. Es por mi culpa. Por ese maldito affair que papá tuvo, y ahora mamá me castiga desde la tumba. La confesión colgaba en el aire, espesa como el humo de un fuego de fallas. Mi padre se derrumbó en una silla, admitiendo, fue en los 80 con Carmen, la de la cooperativa. Tu madre lo supo, lo perdonó por los niños. Pero el testamento. Era su venganza dulce. Lágrimas surcaban su rostro y por primera vez, lo vi humano, frágil como las figuras de ninots que arden en marzo. Salí de allí con Julia, el corazón latiendo al ritmo de las olas del Mediterráneo. Paseamos por la playa de la Malvarrosa, donde 5 años atrás nos habíamos besado por primera vez, con el chiringuito de fondo tocando saetas. Esto no acaba aquí, dije. Pablo no se rendirá. Ella asintió, recogiendo una concha rosada. Lucha conmigo, Clara. Como en bodas de sangre, pero con final feliz. Los días siguientes fueron un torbellino. El abogado de Pablo presentó la impugnación, alegando influencia indebida por mi estilo de vida. Los periódicos locales, ese Levante EMV sensacionalista, olfatearon el escándalo, hija lesbiana hereda fortuna familiar en Valencia, drama o justicia. Mi tía Rosa me defendió en entrevistas, hablando de amor maternal y derechos LGTB en la España moderna. Pero las llamadas anónimas llegaron, Marimacho, vete al infierno. Julia, mi ancla, organizó una exposición fotográfica en el IVAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno. Mujeres que aman sin cadenas se llamaba. Fotos nuestras entrelazadas en el Turia, riendo en la Albufera, besándonos bajo la lluvia de las fallas. La inauguración fue un éxito, activistas, artistas del Carmen, incluso algunas vecinas de Benimaclet que murmuraban aprobación. Pero Pablo irrumpió, ebrio, gritando, esto es propaganda. Clara, eres una traidora. El caos estalló. Un vaso voló, alguien gritó y Julia, protegiéndome, recibió un empujón que la hizo caer contra una escultura de vidrio. No sangre, solo un rasguño en la mano, pero el dolor en sus ojos fue peor. Lo saqué de allí, la galería resonando con aplausos solidarios. En el coche rumbo a casa, lloré, lo siento, amor. Mi familia te lastima. Ella sonrió, vendando su mano con un pañuelo. Tu familia es España, Clara. Hermosa y rota. Pero nosotros somos el futuro. El Cao Trao llegó una semana después, en la lectura oficial del testamento en el juzgado de la Plaza de la Reina. Valencia bullía con el mercado de Navidad montándose, luces en los árboles, olor a turrón y buñuelos de calabaza. El juez, una mujer de 50 con pañuelo al cuello, dictaminó a nuestro favor, el testamento es válido. Ninguna discriminación prospera en esta sala. Pablo colapsó, sollozando como un niño. Perdí todo. Por orgullo. Mi padre a su lado, lo abrazó, hijo, el orgullo mata. Aprende de tu hermana. En ese momento el odio se disolvió en piedad. Le tendí la mano a Pablo y él temblando, la tomó. Lo siento, Clara. Temía perderte. Y te perdí. Pero el verdadero golpe vino después en la casa. Revisando los papeles de mi madre, encontré una carta no enviada, dirigida a mí. Hija, si Pablo te hiere, recuerda, el amor de una madre es el más fuerte. Y el tuyo con Julia, es sagrado. No lo escondas más. Lágrimas empañaron la tinta borrosa. Mi madre en secreto había asistido a una reunión de padres LGTB en Valencia buscando entender. Te fallé, pero ahora te libero. Esa noche reuní a la familia en el patio bajo el limonero. Julia a mi lado, mi padre sirviendo vino de la bodega, Rosa cortando naranjas. Hablemos, dije. De verdades, no de secretos.
Pablo confesó su affair con la carnicera, mi padre su juventud turbulenta. Yo hablé de Julia, de nuestro amor puro sin sombras. Risas nerviosas, abrazos torpes. Valencia, testigo, brillaba con estrellas. Pero en el fondo una duda persistía, ¿era perdón real, o solo tregua? Julia y yo nos escapamos a la Albufera, remando en una barca al atardecer, con patos graznando y arrozales infinitos. Sea lo que sea, lo enfrentamos juntas, dijo ella, besándome con la dulzura de quien ha sobrevivido tormentas. Los meses siguientes en Valencia fueron un renacer lento como el azahar que brota tras el invierno riguroso. La farmacia, ahora mía, la transformé en un espacio inclusivo, estanterías con libros de Federica Montseny y Cristina Peri Rossi, folletos sobre salud sexual LGTB y un rincón de café donde las vecinas del barrio venían a charlar sin juicios. Mi padre se quedó como empleado, sus manos expertas en las recetas ahora temblando menos, murmurando gracias cada vez que vendía un libro. Hija, esto es lo que tu madre soñaba, una Valencia abierta. Pablo se mudó temporalmente a su piso en el Cabanyal, lamiendo heridas. Su matrimonio se deshizo en divorcio discreto, y en las cenas familiares semanales, paella en la paellera de hierro de la abuela, compartía anécdotas de terapia con un psicólogo progresista. Aprendí que el odio es miedo, Clara. Miedo a lo diferente. No era perfecto, pero era progreso, como las fallas que se queman para renacer. Julia y yo, en cambio, florecíamos. Su exposición se extendió a Madrid y Barcelona, y planeamos una boda civil en el ayuntamiento con banderas arcoíris ondeando en la plaza. No por la sociedad, me dijo una noche mientras cocinábamos gazpacho en la cocina modernizada, sino por nosotras. Por sellar lo que el destino quiso romper. Invitamos a todos, Rosa bailando sardanas, mi padre brindando con cava Freixenet, incluso Pablo con su nueva novia, una maestra de primaria que leía poesía lesbiana en voz alta. Pero el pasado no se borra con facilidad. Una tarde de abril, durante las fallas, cuando las calles se llenan de pólvora y mascletas retumbando como cañones, recibí una carta anónima en la farmacia. Sabemos tu secreto. El de tu madre no fue el único affair. Julia tiene uno propio. El papel tembló en mi mano, y el mundo se tiñó de humo. Corrí a casa, donde Julia editaba fotos en su Mac, rodeada de impresiones de la Albufera. ¿Qué es esto? Le mostré la carta. Su rostro se descompuso. Clara. Es de Pablo. O alguien de su círculo. Pero no es verdad. Dudé, el veneno del miedo inyectándose de nuevo. Entonces, ¿por qué esa foto adjunta? Tú con una mujer en Sevilla, abrazadas. Era de su exposición en 2023, una modelo, amiga, posando para Amores Andaluces. Inocente. Pero el dolor de la duda me cegó. Me estás mintiendo. Como él. Grité y Julia, herida, se levantó después de todo, ¿dudas? Vete entonces. Vuelve a tu familia de secretos. Salió dando un portazo, y yo me derrumbé en el suelo, el eco de sus palabras resonando como una saeta en Semana Santa. Llamé a Rosa, sollozando. Tía, ¿y si el amor es solo otra ilusión? Ella llegó con buñuelos calientes y sabiduría de viuda, el amor verdadero duele, Clara. Duele porque es real. Ve tras ella como tu madre no hizo conmigo. La encontré en el Carmen, en un bar de tapas con paredes de azulejos sevillanos, ahogando penas en un tinto de verano. Valencia ardía fuera, con fuegos artificiales iluminando la noche. Julia, perdóname. El miedo. Es mi herencia. Ella me miró, ojos rojos pero firmes. Y la mía es la fuerza. No huyas, Clara. Lucha. Nos reconciliamos bajo la lluvia de chispas de las fallas, besándonos en una plaza abarrotada, ajenas a las miradas. La multitud aplaudió pensando que era parte del espectáculo, pero para nosotras era catarsis. El cierre llegó en junio, durante el Corpus Christi, cuando Valencia se cubre de alfombras de flores multicolores, un tapiz efímero de belleza. La familia al completo, padre, Pablo, Rosa e incluso la ex de Pablo por cortesía, caminamos en procesión, pero esta vez, yo y Julia de la mano, orgullosas. El obispo pasó bendiciendo, y por un segundo, sus ojos se detuvieron en nosotras. No odio, solo curiosidad.
En casa abrí el último cajón de mi madre, un álbum de fotos oculto. Imágenes de su juventud en los 70, besando a una mujer en una playa de Gandía, libre antes del matrimonio forzado. Una nota: Clara, vive lo que yo no pude. Sé feliz. Lloramos juntas, Julia y yo, bajo el limonero. Tu madre nos bendice, dijo ella. Y en ese jardín valenciano con el aroma a azahar eterno, supe que el perdón no era debilidad, sino victoria. Hoy, un año después, la farmacia prospera como centro comunitario. Pablo ayuda en talleres de igualdad, mi padre cuenta chistes catalanes a los clientes. Julia y yo planeamos adoptar, soñando con una niña que corra por la huerta sin miedos. Valencia, mi amor, mi herida, se ha convertido en hogar. Porque en España, tierra de pasiones y pasados, el amor lesbiano no es escándalo, sino himno. Y yo, Clara, lo canto alto con Julia a mi lado para siempre.